eso está relacionado en alguna medida con lo que vamos a conversar, porque hay un estudio de la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica que revela que 1 de cada 3 chilenos entre 21 y 68 años presenta problemas de salud mental por culpa del confinamiento. Además, casi un 50% cree que su estado de ánimo es peor antes de la pandemia. Vamos a analizar los efectos de la cuarentena en la salud mental junto a David Bravo, economista y director de encuestas y estudios longitudinales de la Universidad Católica. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días, Carla. A ver, te quiero partir preguntando cómo hacen este estudio. El tema de la salud mental y su deterioro en Chile es un permanente, pero ustedes además quisieron medir lo que pasa en el contexto de esta pandemia. ¿Cómo lo realizan? Mira, punto importante acá es que con la Asociación Chilena de Seguridad, la Universidad Católica, dijimos, nosotros tenemos mediciones de salud, salud de la economía, salud del mercado laboral, incluso salud física, salud mental, no tenemos mediciones. Y lo que no medimos no lo podemos dimensionar, es difícil hacer política. Y por eso nos pusimos en este proyecto. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos una encuesta representativa con altos estándares de calidad y la aplicamos ahora por vía telefónica entre el 23 y el 27 de julio, todos los días antes de que se liberaran relativamente algunos confinamientos en Santiago. Por lo tanto, tomamos la temperatura justo en el momento más alto, por así decir, del confinamiento en el país. David, ustedes preguntan varias cosas y vamos a profundizar un poco en cómo está afectando esto a los distintos grupos que componen nuestra sociedad, pero a ti en lo particular, ¿qué es lo que más te sorprende, lo que te llama la atención de las conclusiones a las que ustedes logran llegar? La magnitud del problema, la dimensión de género del problema, el cómo esto tiene que ver con las condiciones de vida de las personas, de vivienda, y las importantes reflexiones que salen a partir de cómo enfrentar esto luego de la crisis económica en la que estamos. Son los 4 titulares, tal vez alcanzo a mencionarte con más detalle alguno de ellos, pero quería simplemente decirte cuáles eran mis impresiones. Sí. Mis 4... Partamos por la dimensión del problema, porque estábamos diciendo ahí que 1 de cada 3 chilenos reconoce que tiene algún tipo de afectación en materia de salud mental a raíz del confinamiento. Pero ahí hay algunos zoom, porque ese es el promedio, pero tenemos, entiendo, grupos donde esto está bastante más focalizado. A ver si podemos desarrollar ese punto para entender quiénes son los más afectados en esta pandemia. Las mujeres, primero, por sobre todo. 34 o 34,6% es la proporción de la población que tiene síntomas de problemas de salud mental. Y en las mujeres esa proporción es 11 puntos mayor en relación con los hombres, ¿cierto? 29 versus 40% en el caso de las mujeres. Y entonces ese es un elemento que le viene a añadir dimensiona, ¿cierto?, esta brecha que ya encontramos, lamentablemente, esta brecha que carga sobre las mujeres en términos del mercado laboral, ¿cierto?, la menor participación, pero al mismo tiempo también las diferencias salariales, pero además en el impacto de la crisis que ha afectado a las mujeres más que a los hombres, y además, por cierto, lo que también hemos medido, ¿cierto?, que esta mayor trabajo en el hogar que se ha agudizado en la pandemia. Bueno, la otra cara de la moneda pareciera ser esta, ¿cierto? Esta mayor prevalencia de problemas de salud mental, agobio, falta de problemas para concentrarse, etcétera. Digamos que es todo lo que resume un poco este indicador. David, yo no sé si ustedes preguntan directamente por las causas, pero claro, tú dices, hemos leído y es así, que hay una brecha permanente, donde el cuidado está sobre los hombros de las mujeres mucho más que el de los hombres. Y en el marco de esta pandemia hemos visto estudios donde se dice que el trabajo doméstico, como tú señalabas, está a cargo de las mujeres y que los hombres han reducido incluso su participación
participación. Generalmente cuando hay alguien enfermo en un grupo familiar, cuando hay hijos que cuidar, es a la mujer a la que le toca llevarse toda esa carga y además en medio de esta pandemia muchas tratando de mantener su trabajo con una conciliación que se hace cada día más difícil. ¿Esa puede ser como el principal factor que está incidiendo en que las mujeres estén más afectadas con esta pandemia? Yo pienso que sí, no podemos deducirlo de este estudio, ¿cierto? Per se, no podemos hacer esa causalidad, pero es muy fuerte. Y efectivamente en el estudio al que hace referencia que nosotros presentamos hace 2 o 3 semanas atrás, efectivamente mostramos esa gigante asimetría en la carga que tienen las mujeres respecto de los hombres para nuestra reflexión en lo que viene. La recuperación económica que esperamos que venga, ¿cierto? Y la recuperación de los empleos, de verdad es muy importante que tenga un enfoque de género, porque en los números que estamos viendo no siempre se contabilizan estos costos que están asociados. Por ejemplo, el costo en salud mental. Entonces, necesitamos tener a la vista que las mujeres están siendo mucho más afectadas y tenemos que también tener a la vista de que a las mujeres les va a costar mucho más que a los hombres la recuperación, porque bueno, los establecimientos educacionales están cerrados, ¿cierto? Y probablemente van a seguir cerrados. Centros de educación parvularia, los jardines, las salas cunas, y no vamos a decir que vamos a cambiar de un día para otro el cómo se distribuyen las tareas dentro del hogar. Entonces, creo que eso hay que tenerlo presente para la reactivación que debería estar, a mi juicio, teñida de este enfoque de género. Ya, me queda súper claro el tema de las mujeres. Después vamos a hablar un poquitito de cuáles pueden ser las políticas públicas o cómo enfrentar estos números, cuál es la utilidad al final de contar con esta data. Pero también tú has tocado el factor económico. Me hablas, por ejemplo, de lo difícil que va a ser para las mujeres. Hablábamos recién de cómo el coronavirus también ha afectado en materia económica, en materia de desempleo. Este estudio también arroja eso, ¿no? Hoy día el tener una reducción en los ingresos, además de la incertidumbre que todo el mundo tiene o estar cesante, está haciendo que las personas tengan una repercusión en su salud mental bastante mayor que alguien que está más estable, ¿no? Muy fuerte. Y eso de nuevo le pone número y costo en términos de salud mental a la crisis que estamos viviendo. Sabemos, ¿cierto?, por los datos que hemos entregado nosotros antes en las encuestas de empleo, que que aproximadamente 50% de los hogares han tenido caídas en sus ingresos gigantes, o sea, caídas de más de 50% en un año. Bueno, acá nosotros le pusimos el zoom a estas personas, aquellas en las cuales el ingreso de su hogar ha caído, en cualquier magnitud, ¿cierto? Ha caído, pero sabemos que las caídas han sido importantes. Efectivamente, esas personas tienen un problema de salud mental 16 puntos más alto que las personas que no han exhibido esa caída. O sea, estamos hablando de 41% versus 25%. Pero no solo eso, sabemos que también cuando cae el ingreso, cuando se pierden los empleos y los hogares están con deuda, ¿cierto? Tienen situaciones de deuda o las personas han empezado a endeudar, bueno, se generan problemas. Y entonces también sabemos que cerca de 1/3 de los hogares tiene una situación de deuda complicada hoy día en Chile. Entonces le pusimos el zoom ahora para ver los problemas de salud mental en esos hogares donde la situación de deuda está complicada. Y vemos ahí que un 57% de esas personas tienen problemas de salud mental, en comparación con el 18% de aquellas personas que viven en hogares donde sus problemas de deuda no existen, ¿cierto? O bien están controlados o no tienen ningún problema, digamos, importante. O sea, es una enorme diferencia el costo de perder empleos, de las caídas en ingresos, el agobio que se siente por las deudas, está generando, por cierto, un daño también en las personas, en su salud. Sí, me parece bien interesante la dimensión que le da a cosas que siempre hablamos, porque siempre estamos entregando cifras de desempleo, siempre estamos hablando de la macroeconomía, siempre estamos pendientes del IMASEC, pero claro, uno tiende a pensar en las repercusiones inmediatas, como que, bueno, si la gente está cesante, no va a tener plata para parar la olla en su casa, pero pocas veces pensamos en realidad
en la salud mental. Me parece bien valioso el entender la relación, por ejemplo, el factor económico que tú dices es súper ligada, o sea, bastante causa-efecto en esta afectación de la salud mental. Hay otros aspectos del estudio que a mí me parece interesante, que tienen que ver con factores etarios, porque aquí también se ve que, por ejemplo, uno podría pensar que los adultos mayores son los más afectados porque es una época donde a lo mejor perder contacto con tus seres queridos es súper fuerte, pero también ustedes ven que los jóvenes están bien afectados en su salud mental a raíz de la pandemia. Claro, aquí los jóvenes que nosotros medimos son lo que llaman los millennials, o entre 21 y 34 años, ¿cierto? Y claro, ellas tienen problemas más altos de salud mental. Bueno, habría que ver, ¿cierto?, cuáles son las razones. Especialistas mencionan a lo mejor la mayor exposición en redes sociales, pero también ciertamente están en una etapa de la vida donde hay harto estrés, ¿cierto? Por ejemplo, en general los casos donde tienen niños pequeños. Entonces, aquí por lo menos se pudo dimensionar que ese grupo definitivamente está tiene más problemas de salud mental hoy día, medidos de esta manera, que el resto de las categorías. Ya, ¿y qué pasa con los adultos mayores? Ustedes llegan hasta los 68 años, no miden de ahí para arriba. ¿Sabemos cómo están ellos de afectados en su salud mental o no lo sabemos? No en este estudio. En este estudio nos quisimos enfocar un poco más en las personas que tienen un potencial todavía de estar en el mercado laboral. Pero sí hay información sobre las personas mayores. Hay algunos estudios más adelante futuros que vamos a entregar, pero no en el marco de lo que estamos haciendo con la Asociación Chilena de Seguridad. Nos quisimos enfocar harto como en este grupo más, por así decirlo, prioritario, ¿cierto? Y que está siendo muy golpeado de manera directa, además, por la crisis del mercado laboral. También Carla, hemos tenido esta particularidad, ¿cierto? Que hemos estado, no sé, más de 100 días, 120, 150 días, dependiendo de la región del país, confinados, ¿cierto? Y en estos casos, además, ha sido particularmente interesante el ver cómo las condiciones en que las personas han pasado este confinamiento también tienen algún efecto. Claro. Por ejemplo, nosotros vimos que aquellas personas que tienen menos de 10 metros cuadrados por persona en su vivienda, en su casa, en su departamento, tienen condiciones de vida, problemas de salud mental mucho mayores, 12 puntos más que aquellas personas que tienen unos cuantos metros cuadrados adicionales. O lo otro, ¿cierto? Por ejemplo, en esta situación de encierro, el tener un patio, el tener un jardín, el tener un balcón, una terraza, son muy importantes. Y de hecho esas personas, las que no lo tienen casi 20 puntos más de prevalencia de problemas de salud medidos la última semana de julio, que aquellas personas que sí tienen acceso a esas condiciones. Y por lo tanto, definitivamente también esta pandemia nos ha llevado a mirar con otros ojos la importancia de esos aspectos que son cruciales cuando las personas de hecho no han podido salir. Sí, nos lleva a pensar también en que finalmente tiene como componente la calidad de vida, y ahí yo creo que quedan desafíos para el futuro de la vida, en el sentido de que cuando se piensan políticas habitacionales, por ejemplo, cuando una constructora decide llevar adelante un proyecto, tener datos como estos a la mano pueden también darle cierta humanidad a las políticas o a los proyectos que se emprenden, porque no sé si necesariamente se piensa en esto. Tú me dices algo que a uno le podría parecer no tan relevante dentro de la decisión, por ejemplo, de dónde vivir. Algo como un balcón puede hacerte la diferencia. Exacto, y me quiero colgar de tus palabras, porque creo que es muy importante, calidad de vida. Creo que ese debería ser nuestro foco. Y lo que pasa a veces a nosotros, a los que trabajamos en esto con datos, a los economistas muchas veces, ¿cierto? Si no tenemos datos, es complejo. Entonces tenemos que, nuestro foco no es solamente lo económico, nuestro foco debe ser, por cierto, es obvio, ¿cierto?, la calidad de vida.
Y creo que poniéndole datos a eso nos va a permitir hacer política, para que la política se enfoque en esa mayor calidad de vida que necesitamos y requerimos para todos. David, ya voy a entrar contigo en esa dimensión, porque en el fondo todo esto, entiendo, se dirige hacia precisamente eso, dar datos para la toma de decisiones o para que enfrentemos este tema en su integralidad. Pero también tú decías cómo las condiciones de vida influyen en qué tan afectadas están las personas. Esas no son solo condiciones físicas o de infraestructura, ¿no? También aquí hay diferencias entre las personas que están viviendo solos esta pandemia, claro, y este confinamiento. Leía también el caso de los papás separados, que al parecer también tienen una afectación mayor. Cuéntame un poco de eso, porque una cosa es lo físico, pero también otra cosa es lo emocional. ¿Qué tan contenido puedes estar tú dentro de la pandemia? Sí, eso claro, que a todos probablemente se nos ha venido como en el pensamiento, o bien por nuestras propias familias, ciertos familiares, personas cercanas que tenemos. En realidad, claro, acá también se le ponen números a eso. Efectivamente, las personas que viven solas tienen problemas de salud mental mayores que las personas que viven acompañadas. Por supuesto que la autonomía muchas veces es importante, ¿cierto? Incluso también para personas mayores, pero en el contexto en el que hemos estado, eso está teniendo una diferencia importante. Y lo otro es, claro, cuando miramos por el estado civil o el estado de relaciones que tienen las personas, distingamos personas que están casadas o tienen pareja, ¿cierto? Que viven con sus parejas, personas que están separadas, o sea, que no tuvieron pareja o etcétera, no viven con ellas, de los solteros, ¿cierto? Pero cuando uno compara las personas separadas con las personas que viven en pareja, las personas separadas tienen más de 20 puntos de mayores problemas de salud mental en nuestra medición que las personas que viven casadas, digamos, lo cual de alguna manera casadas, convivientes, lo cual básicamente apunta al tema, tal vez a lo mismo, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con la soledad, con estar enfrentando un poco esto con otras personas en una relación. Es cierto que probablemente no todas las relaciones han mejorado, digamos, ¿cierto? Pero de alguna manera los números parecieran estar mostrando esa enorme diferencia que está pasando esto solo versus está pasándolo con otras personas. David, para ir finalizando, te decía yo que te quiero preguntar para qué sirven estos datos y te lo quiero preguntar desde tu trayectoria, porque a ti te conocemos mucho o muy ligado a estudios que tienen que ver con el desempleo. Hemos hablado muchas veces del tema de pensiones, estuviste además ahí encabezando una de las comisiones. Muchos datos de la macroeconomía. Yo no sé en Chile cuánto se hace el medir este tipo de cosas. Hablábamos recién de la calidad de vida. En países desarrollados ya se han puesto como un objetivo, por ejemplo en Nueva Zelanda, el medir más que el crecimiento, el PIB, el IMASEC, como se llame, medir la calidad de vida de las personas como un marco para el desarrollo. ¿Qué tan lejos estamos de eso en Chile? Porque tú decías, no tenemos mediciones, por ejemplo, de la salud mental. Y a lo mejor este estudio va a ser una puerta de entrada para ir midiendo esto con más periodicidad y poder tener una radiografía más integral de lo que somos como sociedad. ¿Tú tienes ese objetivo? ¿Para qué están haciendo este estudio? ¿Cuáles son los desafíos, crees tú? Sí, nos encanta la idea con la Asociación Chilena de Seguridad en este proyecto de empujar por ahí, que este es un proyecto para generar un bien público, pero al mismo tiempo también de poder empujar a las políticas públicas y a las estadísticas públicas a tratar de ampliar la mirada. Efectivamente, Chile está en ese proceso hace un tiempo, solo que bueno, el país, Chile también, la institucionalidad avanza lento, ¿no? Nosotros estamos, pienso, para empujar esa frontera lo más rápido posible. Chile ya empezó a medir su pobreza con muchas dimensiones hace unos años atrás. Pero creo que eso hay que profundizarlo y poner el foco, creo que en la calidad de vida me parece muy importante. Hay esfuerzos que se han hecho. La Subsecretaría de Previsión Social hace unos años midió también la calidad de vida de las personas mayores. A eso también me refería antes cuando lo conversamos, pero creo que eso hay que transformarlo en una medición más estandarizada que nos permita entonces ponerle números
y diseñar las políticas con ese foco. El foco de quien hace política no es, digamos, estrictamente económico, digamos, no lo puede ser. Aún en una crisis de las dimensiones que tenemos, nuestro foco siempre es la calidad, debiera ser la calidad de vida de las personas. Solo que nos faltan datos. Entonces pongámosle rápido datos a esto y podemos hacernos cargo de manera más integral de estas dimensiones y problemas de la ciudadanía, que son muy importantes. Ese es nuestro foco y nos encantaría que esto pudiera ser un aporte en esa dirección. Bien, pues te queremos agradecer. También esta entrevista es un aporte a eso, así que gracias por este contacto. David Bravo, economista, director de encuestas y estudios longitudinales de la Universidad Católica. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Muchas gracias, Carla, igualmente. Nos vemos. En el marco